¿Es un judío, usted es un gentil no salvo, o es un miembro de la Iglesia de Cristo? Ahora, Pablo estaba tratando de mostrar, por inspiración del Espíritu Santo, por qué los judíos que todavía no nacieron de nuevo recibiendo al Salvador, los que nunca confiaron en Cristo como su Mesías, por qué están perdidos. Ante el planteo de que los judíos también son pecadores, los judíos comienzan a hacer ciertas preguntas y presentan ciertas excusas. Y el Espíritu Santo se anticipa a esos interrogantes mientras Pablo escribe la epístola. La primera pregunta es, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué sirve la circuncisión? Romanos 3:1. Pablo responde mucho, de muchas maneras. Primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. El judío tuvo y tiene una gran ventaja. Tenía las Sagradas Escrituras, las cuales contenían las profecías del Mesías. Tenía una gran ventaja sobre los gentiles, por eso deberían haber sabido. El judío no tiene excusa, no tienen que apoyarse. Luego avanzamos a la segunda pregunta, que en realidad es el segundo argumento u objeción anticipada, y la encontramos en el versículo 3. Dice, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Si algunos judíos dejaban de ser fieles o no creían, ¿Dios también dejaría de serlo? Entonces el Espíritu Santo aquí anticipa esa pregunta, que seguro provenía de los que se les había confiado la palabra de Dios. Y ellos se jactaban de poseer las Escrituras, pero se rehusaban a obedecerlas y ceder a sus demandas. Ahora, la actitud de estos individuos no era de incredulidad, sino de falta de fe. Existe una diferencia, ¿lo entiende? Hay una fe que es intelectual. La gente va a creer intelectualmente en la Biblia. Intelectualmente hablando, creen los hechos y evidencias concernientes a la persona de Cristo, pero no reciben en sus corazones lo que la Biblia enseña. Entonces, esa actitud muestra falta de fe. Cedían en lo intelectual respecto a lo que los oráculos divinos dicen, pero no cambiaban su manera de vivir a la luz de esas enseñanzas. Entonces, como resultado, la pregunta, ¿rompería Dios sus promesas a Abraham porque Abraham y sus hijos no obedecieron a Dios? Ese es el argumento del versículo 3. Mire, el judío tenía privilegios, pero la diferencia entre el argumento aquí y la verdad real del asunto reside en el hecho que el Espíritu Santo está diciendo que esa posición especial de privilegio de los judíos era una posición de responsabilidad. Los judíos se dijeron para sí, somos un pueblo especial, posicionalmente hablando estamos conectados con Dios, y esa posición especial nos da un privilegio especial. No, el Espíritu Santo dice, eso no es un privilegio especial, es una posición especial, pero que trae una responsabilidad especial. Entonces, la respuesta a la segunda objeción la encontramos en el versículo 4. Pablo dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. De ninguna manera, dice Pablo, ¿no envió Dios al Redentor prometido? ¿No envió Dios al Mesías? Entonces, si fuéramos infiel, Dios permanece fiel. Él no va a negarse a sí mismo. El fracaso y la incredulidad de los hombres no pueden cambiar a Dios. Dios es verdadero y el hombre es mentiroso. Y la mentira del hombre no puede invalidar la verdad de Dios. El judío que no obedece el Evangelio, el judío que rechaza al Señor Jesucristo, es condenado de la misma manera que cualquier incrédulo. La cita en Romanos 3:4 proviene del Salmo 51:4, donde David da testimonio de la fidelidad de Dios más allá de su propia infidelidad. Ahora bien, avancemos al tercer argumento o la tercera pregunta. La primera está en el versículo 1, la segunda en el versículo 3, el tercer argumento, versículo 5. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice Pablo allí. Ese es el quinto versículo y el tercer argumento.
La respuesta del judío es muy astuta aquí, pero es un argumento perverso. El judío toma esta escritura, la tergiversa y hace de ella algo malo. El judío dice, si nuestra injusticia hizo resaltar la justicia de Dios, ¿acaso no es injusto Dios que nos castiga? En otras palabras, si la justicia de Dios se hace notoria por nuestro pecado, ¿puede Dios todavía culparnos por nuestro pecado? Poniéndolo en otras palabras, el judío estaba diciendo, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, sería injusto de parte de Dios vengarse. Ahora, la cuestión aquí es la siguiente, si la incredulidad del hombre y su injusticia hacen resaltar la justicia de Dios, ¿cómo puede entonces Dios castigar al hombre que exalta su gloria? Aquí el Espíritu Santo hace la pregunta desde el punto de vista humano, porque Pablo dice, hablo como humano. El razonamiento humano puede llegar a la conclusión de que Dios es injusto y por ende buscar que la respuesta sea, sí, Dios es injusto. Desde ya que si Dios usa la injusticia del hombre para glorificarse a sí mismo, el argumento debería ser, no debería condenar al hombre. Pero el argumento aquí es similar al del capítulo 6, el cual vamos a considerar más adelante. Pero de seguir esta objeción, una conclusión lógica, Dios sería culpable y el hombre no podría ser declarado culpable por su propio pecado. Pero Pablo va a responder entonces a ese interrogante en el versículo 6. La idea que el pecado parte del plan de Dios es rechazada por completo aquí. En ninguna manera, dice Pablo en el versículo 6. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Ese pensamiento solo podía provenir del corazón malvado del hombre, o la audacia del corazón humano, que hasta ataca lo que no puede comprender y ataca a la persona de Dios. Pablo descarta ese argumento de la mente limitada del hombre que pone en cuestión el honor y la justicia de Dios. Abraham reconoció que Dios hizo bien al ejecutar su juicio contra los malvados. En Génesis capítulo 18, versículo 25, cuando Dios le dijo a Abraham que iba a traer juicio sobre Sodoma y Gomorra, Abraham dijo, ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Ni el intelecto del hombre ni su conciencia constituyen una corte de apelaciones para juzgar a Dios. Dios va a juzgar al mundo y cuando lo haga va a hacerlo con justicia. Cada sentencia en su juicio será justa. La respuesta dada en el capítulo 3, versículo 6, vindica la soberanía de Dios, al igual que otro pasaje que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, cuando llegamos al capítulo 9, comenzando con el versículo 14, leemos, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice el texto. Pues a Moisés dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En resumen, uno nunca puede culpar a Dios por su decisión de juzgar al pecador. Ahora, volviendo a capítulo 3, Romanos, los versículos 7 y 8 del capítulo parecen amplificar y expandir un poco lo que se enseñó en los versículos anteriores, o sea, el 5 y el 6. El hombre impío aquí, con su pregunta, desafía con un vigor renovado el derecho de Dios de castigarlo como pecador. ¿Se da cuenta? El judío está acorralado aquí en estos versículos, no ve ninguna salida, ha violado los mandamientos de Dios, tenía una posición especial como individuo y como nación, pero usa esa posición como derecho para hacer lo que quiere. Entonces Dios aquí está tratando con él basado en eso. El mal solo puede producir mal. Por ende, si el que se excusa continúa en pecado, lo único que hace es amontonar juicio para el día del juicio, según lo vemos en el versículo 8. ¿Se fija en eso? Por favor, fíjese, Romanos 3, 8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Los judíos se apoyaban en la idea que iban a librarse del juicio de Dios y se ponen a hacer cuestionamientos. La tentación a hacer lo malo para que vengan bienes es inherente en el corazón del ser humano, pero esa idea es contraria a las enseñanzas de la verdad de Dios. No existen, por ejemplo, las mentiras blancas. Si es una mentira, entonces no es blanca, y si es blanca, entonces no es mentira.
Si bien los enemigos de Pablo calumniaron y reportaron que él enseñaba este error, él lo niega. El juicio va a llegar inevitablemente a todos los que desobedezcan a la verdad. Ese es el argumento en esta sección del capítulo 3, versículos 1 al 8. Ahora veamos la próxima pregunta en el versículo 7. Al judío le encantaba discutir, especialmente cuando estaba arrinconado. Desde luego que el judío no es diferente al gentil en este aspecto, aunque es un poco más pasional para discutir. Cuando usted se encuentra con su pecado y sabe que va a ser juzgado, entonces comienza a discutir y a argumentar para encontrar una salida, un escape. Esto es común con todas las personas, pero al judío le encantaba discutir al respecto. Así que Pablo continúa con la objeción. En el versículo 7 dice: la verdad de Dios abundó para su gloria. ¿Por qué aún soy juzgado como pecador? Así que el judío aún está discutiendo que de alguna manera, si el pecado del hombre resalta la justicia de Dios, o sea, si la mentira del hombre hace que la verdad de Dios resalte, ¿cómo puede entonces Dios juzgar justamente al pecador? ¿Lo observa? El judío está tratando de discutir que él debe librarse del juicio. Está diciendo, tiene que haber una manera de que me libre del juicio. Esto es astuto, es un razonamiento astuto, pero falso, engañoso. Es un intento de escapar del verdadero problema y sirve de refugio a pecadores. Y el judío lo era también, un pecador al igual que los gentiles. Así que Pablo les dice, si ustedes van a decir eso, entonces vayamos a la conclusión lógica del argumento y veamos exactamente a dónde conduce. ¿Cuál es la conclusión lógica de esa enseñanza? Hagamos males para que vengan bienes. Esa es la conclusión lógica de esa enseñanza. Y eso es exactamente lo que algunos judaizantes habían enseñado. El fin justifica los medios. No importa lo que uno haga, mientras el fin sea bueno. Ellos decían, hagamos mal para que vengan bienes. Y esa parece ser una filosofía moderna. La gente ve lo que parece ser bueno saliendo de algo malo. Por ejemplo, un hombre roba algo y no lo atrapan, y digamos que robó dinero. Si asumimos que el dinero que robó lo va a utilizar para darle de comer a su esposa e hijos, entonces él puede llegar a la conclusión que como usó el dinero para una buena causa, lo que hizo estuvo bien. El fin justificó los medios. Hagamos males para que vengan bienes. Pablo dice que eso no es verdad. ¿Saben por qué dijeron eso de Pablo? Pablo enseñaba la salvación por gracia, sin obras. Así que los judíos usaron esa doctrina en su contra. Lo que ellos estaban diciendo era, este hombre, Pablo, dice que cuanto más uno peca, el resultado es mejor. Pero Pablo no decía eso. Pablo dice en Romanos, a donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:25. Y ellos acusaban a Pablo de enseñar que el fin justificaba los medios. Pablo refuta eso y les da una respuesta. Y aquí tenemos dos lecciones solemnes. Primero, el legalismo estricto lleva a una peor licencia. Esos mismos judíos que no aceptaban el hecho que estaban condenados y no aceptaron a Cristo como el Mesías y Salvador, dependían de su propia ley y al final decían, hagamos males para que vengan bienes. Ese es el resultado lógico de ese tipo de enseñanza. De la misma manera que los judíos confiaban en su ley, su circuncisión, su nacionalidad, de la misma manera hay algunos que nacieron en familias cristianas, intentan guardar los mandamientos, confían en su bautismo para ir al cielo. Amigos, si usted piensa de esa manera, necesita leer este pasaje y darse cuenta que no hay refugio para un pecador que trata de guardar la ley y esquivar ser acusado personalmente. No hay salvación para un pecador por medio de sacramentos. Uno no se salva tampoco por haber nacido en un hogar cristiano. No hay salvación para un pecador por medio de su familia, no importa cuán buena sea esa familia. Esa es la conclusión de este pasaje del capítulo 3, versículos 1 al 8. ¿Se da cuenta? Todos necesitamos redención. No discutamos más. Necesitamos ser redimidos. Necesitamos ser salvos. Necesitamos ser librados de la paga del pecado. Y debemos dejar de argumentar porque se complica la discusión y ya casi ni lo puedo explicar. Y es mejor que reconozcamos nuestro pecado y recibamos la gracia y el beneficio de Dios.
Ahora vamos a repasar un poquito. Pablo trató con los gentiles en el capítulo 1, versículos 18 al 32. Trató con el moralista en el capítulo 2, versículos 1 al 16. Ellos son culpables delante de Dios y no tienen excusas. Y trató con el judío desde el capítulo 2, versículo 17, hasta capítulo 3, versículo 8. Y los religiosos tampoco tienen excusa delante de Dios. Su religión, su membresía a un grupo religioso no les va a hacer esquivar el juicio de Dios. Mi amigo, mejor que cada uno se reconozca pecador delante de Dios. En nuestro próximo estudio vamos a ver el veredicto final de Dios para el mundo entero, y ese veredicto es el de culpable. Pablo dirá, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Querido amigo, ¿usted se ha ubicado delante de Dios bajo pecado? ¿Ha reconocido su pecaminosidad delante de Dios? Gracias a Dios que hay una salida cuando uno sinceramente se reconoce como pecador, porque Dios lo planeó todo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amigo mío, si usted no es salvo, si ha estado confiando en su iglesia, en los sacramentos, en su trasfondo familiar religioso, y si tiene argumentos para discutir que usted no es pecador, mi amigo, reconozca su pecado delante de Dios y personalmente e individualmente reciba al Señor Jesucristo como Salvador personal. Confíe hoy en Él y esté pendiente. Vamos a continuar este estudio porque ahora viene lo mejor. Pablo va a cerrar el tema así en Romanos 3, demostrando que todos somos pecadores, y en el siguiente párrafo del capítulo va a presentar la salvación y la justificación de Dios. Muchas gracias entonces por acompañarnos hoy. Dios mediante, vamos a continuar con este estudio en nuestro próximo programa. Será hasta entonces, y por favor, repase la lectura en su casa de Romanos capítulo 3. Usted estuvo Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. ¿Está bien? ¿Ah? ¿Vale? Sí, gracias a Dios lo compré. ¿Vale? Acá en la esquina a comprar pan. A comprar pan y ahí me voy a la otra esquina, donde están esos contenedores. ¿Ah? ¿Ah? Sí. Ya, pues sube. ¿Lo conocido, Saqué pinta por ahorita. Por ahí pasé allí, te vi por ahí. Cuando ves el carrito blanco parqueado ahí, ya. Ahí estoy. Voy a comprar pan ahí donde está la... ¿Cuánto lo compras? 3 litros. No sé, tiene por ahí unos pequeños problemitas. Ya a poco se están solucionando. Aquí yo compro pan aquí. ¿Y qué vas a decir? El carrito blanco en esa puerta, a mí me toca la otra semana allá. Pues yo estoy la otra allá. Vamos a comprar unos pancitos aquí para llevarme los peñaños. Que no hay nada ahorita. Comprar unos pancitos. Por lo menos así sea 1 litro de leche, 1 cuarto de leche.
yogur ahí. Compré un yogurcito aquí en la tiendita. Hay que hacerle aquí a la tapicería. Y el alternador que no me está generando la suficiente carga. Este man corre durísimo. ¿Qué más está? Nada. No, este es Chevrolet Sub. Este es 1.6, este es de 16. Este corre más que ese todavía. Este es de 16 válvulas. Compramos un yogurcito aquí y no vamos a quedar allá en la esquina. Tengo que arreglar las puntas. Tengo que meterle todavía este man como $200. Entre cambiar las puntas, bocines. Se dejaron chévere. ¿Ah? ¿Cuál es la tienda? Ya está abierto. Sí, estoy por salirme aquí de la compañía. Estoy por salirme de la compañía y quedarme trabajando directo para la compañía, para la empresa en esto. Asegúrate. Ya me estoy asegurando, ya me hicieron el trámite ayer. ¿Y cómo estás ahí con ese trabajo? ¿Sí estás bien? Estoy bien, pero vamos que las pagas no salen enseguida. ¿Por qué? Están dando parte, si no se da la plata. No te jode nadie. Vamos a la Mucho, pero ya ¿de cuánto la ganas? ¿Cómo te llamas? Algo así que no me ganas.